Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Argumentos. Soy Rosa Colmenares y les doy la bienvenida a este espacio donde revisamos la información, la actualidad política nacional. Siempre revisamos y escuchamos diferentes visiones y voces para que usted en casa pueda tener una perspectiva crítica de los hechos y de los acontecimientos. En Argumentos buscamos escuchar diferentes visiones para encontrar puntos de encuentro necesarios para avanzar. @argumentosgb nuestra cuenta en Instagram, @rosa_periodista mi cuenta tanto en la red social Twitter como en Instagram, y vamos de inmediato a la pantalla grande para ir a la página de la casa de la web de Globovisión con la información que sigue manteniéndose en tendencia desde la tarde de ayer, que en la Asamblea Nacional fue revisada este proyecto de ley contra el fascismo. En su primera discusión fue aprobada. Una ley compuesta por 30 artículos, los cuales prohíben a organizaciones que hagan apología o que se fundamenten en el fascismo en el país. El fascismo, recuerden ustedes que es un modelo totalitario de extrema derecha, y hay preocupación de distintos sectores en el país quienes han calificado que con esta ley podrían incluso atacar a distintas organizaciones, sectores, partidos políticos. La Asamblea Nacional la aprobó en primera discusión con obviamente mayoría. La propuesta fue presentada por Delcy Rodríguez, contó con la votación de la mayoría calificada de los diputados en concordancia con el artículo 204 de la Constitución. Vamos a escuchar lo que decía la vicepresidenta Delcy Rodríguez, cuáles son los argumentos para presentar este proyecto de ley contra el fascismo. Y hoy se ha convocado al sector extremista al final. Yo quiero recordar que Hitler llamó a la batalla final y exterminó a millones de hombres y mujeres en el continente europeo. Y fue la Rusia valiente quien detuvo en su momento la expansión. Y hoy se repite la historia. Insisto, como dijo Marx, primero como forma de tragedia y luego como forma de farsa. Debemos preguntarnos a qué se refieren cuando hablan hasta el final, porque ahí está nuevamente el germen de la violencia, del odio, del exterminio. Ahora vamos a revisar otras de las visiones que se daban dentro de la Asamblea Nacional por parte del diputado y también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Esta ley complementa la ley contra el odio y otras leyes que son necesarias para que la política en Venezuela sea una política sana. Con el fascismo no se dialoga. No podemos sentarnos a discutir esta ley con el fascismo, porque va a ser el cuento del lobo que hace la ley y hace que sea legal comerse las ovejas. Con el fascismo no nos vamos a sentar a dialogar. Al fascismo debemos combatirlo y vencerlo. Parte de las declaraciones del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y también diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Este proyecto de ley ha recibido diferentes críticas por parte de partidos políticos, quienes han asegurado que con esta ley el gobierno podría arremeter contra distintas organizaciones, sectores políticos, dependiendo de lo que consideren como un delito o incitación al odio, al terrorismo o al fascismo. Incluso también advertían que incluso contra propios sectores dentro del chavismo. El MAS se presentaba hoy en una rueda de prensa haciendo también su declaración al respecto. Esas declaraciones las vamos a revisar luego porque siguen llegando diferentes reacciones a esta hora. Es una información que sigue en desarrollo debido a que esto fue aprobado el día de ayer en primera discusión, pero vamos a seguir revisando otros elementos también de la actualidad política nacional y reacciones respecto al tema político electoral, porque recordemos que ese proyecto de ley es el marco de fondo también en estos momentos, en estas circunstancias importantes para nuestro país, donde estamos en la previa de las elecciones presidenciales. Vamos a revisarlo, aquí vamos a abrirlo, lo tenemos. Juan José Ojeda, aquí está lo del MAS. Ley del fascismo y neofascismo, un intento de legalizar la persecución política en Venezuela, y allí está una nota que ustedes pueden ingresar y encontrar más detalles respecto a la rueda de prensa ofrecida por la vicepresidenta del Movimiento al Socialismo, María Verdial. Un intento de legalizar la persecución política, es la posición del MAS. Ahora sí nos vamos al noticiero digital con más información y otros temas relacionados a este ambiente político electoral. Francisco Palmieri advirtió al gobierno: cuando lleguemos al 18 de abril vamos a ver la situación. Recuerden ustedes que el tema y la advertencia de las sanciones a nuestro país continúa latente y el plazo era hasta abril.
Y estas son las declaraciones que ofrecía el encargado, jefe de la misión de Estados Unidos para Venezuela. Expresó su perspectiva sobre la situación política actual. Comentó los desafíos que enfrenta la oposición y el incumplimiento que considera que se ha llevado a cabo por parte del gobierno respecto a los acuerdos de Barbados. Con la fecha límite del 18 de abril acercándose, establecida por el gobierno de Estados Unidos para decidir sobre la continuación de alivio de sanciones, Palmieri señaló que aún se están evaluando las últimas acciones realizadas por el chavismo. Ahora vamos a revisar sobre la visita también del secretario de Noruega, de Estado de Noruega a nuestro país. Recuerden ustedes que Noruega es uno de los garantes del Acuerdo de Barbados, uno de los países que también ha estado presente en este proceso de diálogo y de negociación, y vamos a revisar qué decía. A lo largo del tiempo, Noruega se ha comprometido, este es el comunicado que pueden encontrar en la página del gobierno de Noruega, en encontrar una solución política a ambas partes en Venezuela, una solución inclusiva en beneficio del pueblo venezolano. Noruega apoya una solución negociada para el bienestar de su pueblo. Las negociaciones pertenecen a las partes venezolanas y a ellas corresponde decidir el camino a seguir, afirmó el secretario de Estado de Noruega. Krabik se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, representantes de los jefes de negociación del gobierno, Jorge Rodríguez, y de la oposición, Gerardo Bley, así como la sociedad civil en Venezuela. Discutimos el proceso de negociación venezolano, las próximas elecciones presidenciales, derechos humanos y asuntos bilaterales, aseguró Krabik. Además dijo que es crucial que las partes, que todo lo que se ha acordado por cada una de las partes en este proceso de negociación se implemente y además reciba un importante apoyo de la comunidad internacional. Bueno, es parte del resumen de las noticias políticas que hay hasta esta hora. Como les comentaba, expectativa respecto al proyecto discutido el día de ayer en primera discusión en la Asamblea Nacional de Ley contra el Fascismo, mientras que el calendario, el cronograma electoral corre de cara a las elecciones del 28 de julio. Por lo tanto, al regreso de la pausa, estará con nosotros uno de los candidatos por parte de la oposición. El señor Márquez nos acompaña, Enrique Márquez, así que acompáñenos y también realice sus preguntas a través de nuestras etiquetas, argumentos en nuestras redes sociales. Ya volvemos.